Bienvenidos a Derecho para Todos, ¿cómo están? Somos Escáner Jurídico, su derecho nuestra prioridad. Como siempre, cada 8 días nuestra nota a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram como Escáner Jurídico, estamos en Facebook como Escáner Jurídico, en nuestro canal de YouTube Escáner Jurídico y nuestras sedes en el Diario Lotún, piso 9, oficina 902 en Pereira, Risaralda. Nuestro programa Derecho para Todos es un programa participativo, incluyente, de interés para toda la comunidad. Y hoy tenemos un tema muy importante con dos invitados de lujo, a quien les agradecemos por aceptar la invitación y estamos muy complacidos porque estén aquí en nuestro set de Derecho para Todos. Quiero presentarles al doctor Álvaro Aguilar, al doctor Leonel Quintero, quienes han venido trabajando en unas obras supremamente importantes de la función pública, de diferentes temas de interés general. Y hoy vamos a hablar de uno de sus libros, El ingreso a la función pública. El ingreso a la función pública. Los voy a saludar aquí en nuestro programa Derecho para Todos. Doctor Álvaro, primero es agradecerle por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy amable, doctor García, muy amable por tenerlo aquí en este programa Derecho para Todos. Le agradezco mucho su invitación. Doctor Leonel, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, doctor García, me siento muy complacido de estar acá en su programa, en poder divulgar de alguna manera un mensaje que nosotros queremos que llegue a la comunidad en general sobre temas relacionados con la función pública, con la administración del Estado. Doctor Álvaro Aguilar, comencemos por contarle a los ciudadanos quién es el doctor Álvaro. Bueno, buenas tardes a todos. Soy abogado, eh, soy docente investigador de jornada completa, laboro en la Universidad Libre de Colombia en la seccional Pereira. Allí tengo el cargo de jefe de área de Derecho Procesal. He sido docente universitario por muchos años, digamos más de 30 años, y soy abogado litigante. En este caso, pues soy asesor o trabajo con algunas entidades financieras y algunas empresas particulares. Doctor Leonel, ¿y qué le podemos decir a los ciudadanos? ¿Quién es el doctor A Leonel ver, Quintero? Leonel Quintero es un abogado también egresado de la Universidad Libre, en algún tiempo, casi por 3 décadas, docente de la Facultad de Derecho de la universidad. En la actualidad me desempeño como docente en la Escuela Superior de Administración Pública. He tenido un recorrido por la administración pública ya en el nivel nacional y en el nivel territorial. Y en la actualidad pues soy docente y realizo alguna gestión de asesoría a algunos municipios y a algunas entidades de carácter comunitario. Muchas veces escuchamos términos como función pública, servidor público, empleado público, inhabilidades, incompatibilidades, y muchas veces no las entendemos o a veces tenemos muchas dudas. Los doctores Álvaro Aguilar y Leonel Quintero le han regalado a toda la comunidad jurídica su libro, El ingreso a la función pública. Y quiero comenzar por preguntarle al doctor Leonel qué van a encontrar los lectores en este libro. A ver, gracias, doctor García. Sí. Mire, este libro no es propiamente un libro, sino un módulo de una gran colección de 10 temas que vamos a publicar sobre temas de la administración pública. Esta colección la hemos denominado Temas del Aula y hemos procurado que su redacción sea eminentemente liviana en su comprensión, que no tenga excesos en su carga de doctrina ni de jurisprudencia, para que los ciudadanos del común y la gente que no tiene formación jurídica lo pueda entender. Es una publicación muy fácil de entender y de leer. Tiene 10 temas, todos relacionados con la administración pública, y como bien lo decía usted, doctor García, hay una gran confusión entre los temas función pública, servidor público, función administrativa, y en los 10 módulos vamos a procurar que haya claridad en ese manejo. El primer módulo lo hemos dedicado al ingreso a la función pública, es decir, cómo se va formando ese gran ejército de los servidores públicos. Los servidores públicos son aquellas personas naturales, es decir, las de carne y hueso, que están al servicio del Estado en favor de la comunidad.
ese es un servidor público. Y el primer módulo de nuestra colección relaciona a cómo se adquiere ese estatus de servidor público, cómo se ingresa a desempeñar un cargo o a ejercer unas funciones propias de la función pública. Es un libro muy bien logrado, muy sencillo de leer, muy bien escrito, muy claro. eh, y decíamos al principio que es un libro para estudiantes, para abogados, para funcionarios judiciales, para la comunidad en general. Doctor Álvaro, ¿por qué ellos deben de leer este libro? Bueno, el libro, ese tema de la función pública está compuesto de 3 tomos básicamente. El uno es la función pública como tal, el otro el ingreso a la función pública y el otro el retiro de la misma función pública. Son 3 textos o 3 documentos que son, como dice el doctor García, de muy fácil lectura, es muy asequible a cualquier lenguaje, es entendible. ¿Y por qué lo deben leer? Porque muchas personas están aún en la función pública y de pronto no tienen de pronto no, digamos que no conocen, sino que como que no, ayúdeme doctor Leonel con una frase, como que no asimilan, la importancia que es ejercer la función pública. Hay que tener en cuenta que la función pública es una función administrativa o una función legislativa o una función judicial. Entonces, esa importancia, eso es lo que estamos como diciéndole al lector. Mire, usted es funcionario público, usted cómo ingresa a la función, quiere ingresar a la función pública, el que esté allí en la función pública pues lo puede perfectamente leer, pero el que vaya a ingresar puede leer el libro, dice, ¿cómo puedo yo ingresar a la función pública? Y el que se vaya a retirar también diga, yo cuando me retiro, cómo me retiro y en qué condiciones me retiro de la función pública. Entonces son 3 documentos que son prácticamente hechos para la comunidad, para las personas que quieran leerlo en forma, como ha dicho tantas veces usted, en una forma muy sencilla y muy didáctica de esos temas en cuanto a la función pública. Doctor Álvaro, ¿y qué los llevó a escribir este libro? Bueno, el doctor Leonel, yo le digo a él que él no puede ver un lápiz o un lapicero y él anda con un cuaderno bajo el brazo escribiendo. Él es un escritor nato, digámoslo así. Entonces él hace mucho tiempo, llevamos más de 2 años, armando con la idea, madurándola, y hoy en día pues ya la hemos ha dado sus frutos y hemos empezado ya pues a hacer las publicaciones respectivas de estos documentos, como dijo el doctor Leonel, que van a ser más o menos 10 documentos, todos dirigidos a la administración pública. El ingreso a la función pública, decíamos al principio, trata temas y más que todo conceptos que los escuchamos en el día a día, pero que para muchos ciudadanos les es difícil esa diferencia, que es un servidor público, que es un funcionario público, cuáles son sus incompatibilidades, sus inhabilidades. Doctor Leonel, quiero preguntarle, ¿qué tanto desconocen los ciudadanos frente a la función pública? ¿Qué análisis han podido hacer? Yo diría que no solo los ciudadanos, inclusive los mismos servidores públicos adolecen de un alto grado de desconocimiento del panorama normativo que los cobija o que los cubre o que los regula. No es nada difícil encontrar usted a un congresista diciendo es que yo soy un funcionario del Estado. El congresista no es un funcionario del Estado, el congresista es un servidor público. Él no es funcionario. Hay unas diferencias sutiles entre los términos servidor público, que podría ser un término genérico, entre el término funcionario público, empleado público, trabajador oficial, contratista estatal, auxiliar de la administración. Esos tienen unos niveles de diferencia y todos ellos en general se podrían denominar, o de hecho se denominan servidores públicos. Pero hay diferencias entre uno y lo otro, y esa diferencia es de orden constitucional y legal, y esa diferencia incide en el tratamiento legal que se le da para la vinculación, para el desarrollo de sus propias funciones y para la desvinculación cuando termine su labor como servidor público. Ustedes en este libro tratan un tema que es muy importante y es el concepto sobre inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Uno muchas veces escucha por las noticias, y seguramente los ciudadanos también lo escuchan, inhabilitaron a tal funcionario público porque
se postuló sin él y no llenaba los requisitos. A ver. ¿Eso cómo funciona, doctor Leonel? Mire, ¿Cómo se los explicamos? cuando yo me voy a postular o voy a proponer mi nombre o me voy a inscribir en una convocatoria, yo lo primero que tengo que revisar es un régimen que está muy cercano al régimen disciplinario, que tiene que ver con las inhabilidades, las incompatibilidades y el conflicto de intereses. Lo primero es la inhabilidad, es un fenómeno del tiempo. Si yo puedo aspirar a esa investidura o no. La ley, un poco la Constitución como principio rector general, y después la ley en materia disciplinaria, y cada ley en su caso, en cada una de las ramas del poder público, tiene establecido un régimen de inhabilidades para los distintos servidores públicos. Inhabilidades por orden familiar, por orden laboral, quien haya sido asesor de la entidad no podrá ser, pues hay un régimen especial. Ese es como antes de. Después de adquirirla o de obtener la calidad de servidor público viene el de las incompatibilidades, que es lo que yo no puedo hacer siendo servidor público. Y también surge otro fenómeno bien interesante que es el conflicto de intereses, que es como diríamos en términos muy populares como primo hermano de las incompatibilidades. Que si yo soy comerciante y por decir algo paso a ser miembro del Consejo Municipal de mi municipio, yo ya no le podría seguir vendiendo al municipio. Ahí se genera una incompatibilidad y se puede incurrir en un conflicto de intereses si logro que se hagan ese tipo de negocios. Entonces, ese tipo de cosas son muy particulares y en cada caso están establecidos por la ley, eso es taxativo, eso no se lo puede ir imaginando al servidor público que en un momento dado deba aplicar el régimen disciplinario. Las sanciones por inhabilidades, por incompatibilidades y el conflicto de intereses están previamente establecidas en la ley. Pero hay otra cosa muy importante, doctor García, y que se olvida mucho, que es aquel, llámese impedimento, llámelo inhabilidad o llámelo incompatibilidad ético, moral. Yo no debo asumir ese cargo porque tal cosa. Puede que la ley me lo permita hacer. Es el caso que tanto hemos hablado aquí, la famosa puerta giratoria, que se habla tanto y que se ha hablado tanto. Entonces, el hecho de que realmente yo, por ley, como dice el doctor, o por la Constitución, tenga una inhabilidad o una incompatibilidad, hay veces que yo no debo ejercer la función, yo como en mi interior, en mi moralidad, yo no debo tomar ese cargo porque tal cosa. Entonces, porque hay como algo moral, algo ético, que yo no debo hacerlo. Eso me parece a mí que es muy importante que las personas que van a tomar un cargo hagan se interioricen en ese punto, y es preferible no tomarlo que tener un impedimento, digamos, ético al ejercer el cargo. Sí, perdón, doctor García, para complementar lo que es el doctor Álvaro. Hay unas situaciones en que el servidor público incurre que no están previstas de manera negativa o prohibidas por la ley, pero que son del campo de la moral. Es decir, la persona debe entender que a pesar de esa situación no estar regulada, moralmente él no debería estar en esa situación, ingresar a la administración si tiene ese tipo de conductas, ¿cierto? Eso es lo que podríamos llamar la ética de lo público, la ética pública, que es como tan ignorada en este tiempo. No hay nada que le prohíba a un señor que estuvo aquí en una corporación que lo elijan en la otra, ¿cierto? Yo me elijo, tú me eliges, ¿cierto? La puerta giratoria que habla el doctor Álvaro. Eso está en el campo de la moral, no está prohibido, pero eso no debería ser así. Pero en gran parte hay una ausencia total de lo que sería la ética pública en nuestro medio. Sobre todo, doctor, que la función pública debe ser transparente. Entonces, ¿cuál es el sinsabor del ciudadano del común que diga, pero mire aquel, mire, estaba en tal parte y pasó a la otra y que no sé qué y qué es? Entonces ese sinsabor, esa molestia de la comunidad es lo que llama. Eso no está en el libro, eso no está en el texto, esos son comentarios nuestros al margen de lo que estamos hablando en el tema, son comentarios al margen. Entonces, incide mucho como en eso, como en esa situación que, ayúdeme doctor Leonel, también, como eso de que las personas deben tener confianza. Esa conducta que debe generar confianza entre la comunidad. Claro, porque es que un funcionario, una persona que ejerce una función pública, un juez,
tiene que tener respetabilidades, obviamente, debe ser una persona respetable, íntegra en todos los puntos de su vista. Vale la pena traer acá lo que siempre se ha dicho de la mujer del César, que no solo debe ser honesta, sino mostrar que es honesta. Hoy en nuestra charla Derecho para Todos estamos conversando con el doctor Álvaro Aguilar y el doctor Lionel Quintero, quien les han regalado a toda la comunidad una obra supremamente valiosa, supremamente importante, el ingreso a la función pública, el ingreso a la función pública. En estos temas que ustedes han tratado en este primer tomo, primer libro de varios que ustedes han construido, se habla también de los particulares que ejercen funciones públicas. Para los que nos están viendo en este momento, doctor Aguilar, ¿qué ejemplo podríamos encontrar allí? Hay muchos, las cámaras de comercio son entidades privadas, pero que sus actos son públicos, están ejerciendo alguna función pública. Los peritos judiciales, muchas veces partidores, bueno, ¿qué otras personas hay? En ese campo, perdón, En el campo del derecho y privado. su colega ya de oficina, el notario. Exactamente, las notarías, exactamente. Las curadurías urbanas, los jueces de paz, los conciliadores, son particulares que están investidos por la ley de alguna facultad de desarrollar una función pública o prestar un servicio público. Y que obviamente al ejercer una función pública están inmersos en su calidad de esa función y en calidad de servidor público, y por lo tanto lo cobijan todo lo que le cobija a cualquier servidor público. Dentro de los temas que se tocan en este libro y que hemos venido reflexionando y teniendo presente sobre la situación que actualmente atraviesa el país, me refiero puntualmente a las manifestaciones y a los paros, ese descontento generalizado de los ciudadanos frente a esa función pública de muchos servidores. Yo quiero preguntarle al doctor Lionel, ¿cómo hacerle entender al servidor público que su función es de servicio a la comunidad y no un trampolín para obtener réditos personales? A ver, cuando estamos elaborando el enunciado primero de los subtítulos que va a contener la obra, nosotros discutíamos, es decir, esta situación, esto apunta a una eminente conducta de cultura de la legalidad del comportamiento humano. Desgraciadamente, nuestra parte de la dirección del Estado, es decir, la administración pública actual, muestra una situación que como que contradice el deber ser de las cosas. Usted encuentra en un organismo de control que la secretaria general es la esposa del jefe del otro organismo de control, y así como que se intercalan las cosas. Eso lo que provoca en la ciudadanía es, pues además de la ira, la desconfianza y todo ese tipo de cosas, porque eso hace presumir que no hay transparencia, que no hay imparcialidad, que no hay objetividad en el servicio, en la función pública que están desarrollando. Parte del descontento general en que se mueve la comunidad nacional hoy día es producto de eso, ¿cierto? Hubo un jefe de un organismo de control que como de manera desafiante dijo, no, es que yo ante todo, antes de ser servidor público, soy padre de familia y cada que vaya en comisión voy con mi familia. ¿Cómo así? El otro se va a ver un partido de la selección con cargo al presupuesto nacional. ¿Y cómo así? Después cuando ya le reclama dice, bueno, yo pago de mi bolsillo los pasajes. Y eso lo que genera es esta situación en que estamos, porque hace que la copa se vaya llenando hasta que todo el mundo dice, no, ¿en manos de quién estamos? Doctor Álvaro, y lo que plantea el doctor Lionel, podríamos llevar a hacer un análisis de dos términos que escuchamos mucho, la meritocracia para ingresar a la función pública o la burocracia, esa burocracia que le ha hecho tanto daño al país. ¿Cómo podríamos explicarle eso a los ciudadanos? ¿Por qué hay que privilegiar en muchos casos la meritocracia antes que la burocracia? Eso es un tema bien complicado, sobre todo con el manejo. Bueno, eso había que empezar por el manejo político, por el manejo de los partidos públicos. ¿Qué hacen los partidos públicos? Los partidos públicos lo que tratan es de buscar
o de, ¿cómo le digo, doctor Leonel? Acceder a la dirección de Acceder a la dirección del Estado. Eso es lo que hacen los partidos públicos, con sus, políticos. copartidarios o con sus, ¿cómo se llama? Correligionarios Sí, sí, o sí, con los exactamente, militantes. con sus militantes. Entonces, pero detrás de eso también hay que tener en cuenta que para acceder a un cargo público usted debe tener unas condiciones mínimas y otra cosa que hace desalentar el ejercicio o el nombramiento a dedo de funcionarios o de personas en la función pública es aquellos estudiantes, aquellas personas que han estudiado, que han hecho carrera, que saben uno o dos idiomas, que han estudiado 2 o 3 maestrías, que tienen especializaciones, que tienen cargos y dicen, no, ya, y ese cargo ¿quién lo ocupó? No, ese señor no tiene ningún título. Uy, no. Entonces, ¿cuál es la tristeza cuál es el ejemplo que se le da a esa persona que ha batallado por ser un profesional? De ahí entonces viene la fuga de cerebros, todos estos cerebros que en Colombia se nos han volado y en estos días han ustedes visto en los periódicos toda esta cantidad de señoras, mujeres famosas en el mundo que en la NASA, ahora hace poquito salió otra señora también que va a dirigir un organismo mundial, otra persona está en el organismo, en el organismo mundial del medio ambiente. Bueno, son gente colombianos que salen de Colombia y tienen un récord mundial de su capacidad intelectual. Entonces, eso repito, también es un tema completamente cultural. Se debe hacer la meritocracia. También debe haber burocracia, porque no todo debe ser meritocracia, porque hay unos funcionarios en que el presidente de la República necesita tener su confianza, pero él tendrá los casos excepcionales y no la regla general. Es decir, la burocracia debía ser excepcional y la meritocracia la regla general. Perdón, doctor García, yo acoto ahí una vivencia bien especial. Yo soy docente de la Escuela Superior de Administración Pública. Se puede decir, sin lugar a dudas, que es la universidad del Estado. Es donde supuestamente se deben formar los servidores públicos colombianos. Cuando se dictó la ley 909, que es la que regula la carrera administrativa y la que regula la actividad de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que tiene el, el encargo constitucional y legal de el registro y vigilancia de la carrera administrativa en Colombia, no se privilegió a los egresados de la Escuela Superior de Administración Pública. No era que los exoneraran de los concursos, sino que tuviesen un tratamiento diferente porque ellos están formados en la ciencia de la administración de lo público. Eso debería ser una cosa especial. Mi formación es de abogado. Yo capacito a servidores públicos y ahí uno encuentra que las facultades de derecho no tienen como valor agregado el fortalecer a los abogados en la administración pública. La administración pública es una cátedra más si usted la encuentra en derecho administrativo de pronto, o en el derecho público, pero no más. Mientras que allá en la Escuela Superior de Administración Pública sí se enseña al servidor público a la administración de lo público. Pero el Estado desconoce el talento que se está formando allá. Y entonces allá se genera el desconcierto y el desconsuelo de que habla el doctor Q, ¿usted qué? ¿Quién es su jefe? Era un señor que llegó como en paracaídas. Y tiene títulos, pues parece que es de ciencias ocultas porque allá nadie lo conoce. Bueno, se da mucho en el sector público, lamentablemente se da mucho en el Estado, en las diferentes instituciones del Estado. Ha sido una charla muy interesante, muy productiva con los doctores Álvaro Aguilar Ángel, el doctor Leonel Quintero González, que le han querido regalar a toda la comunidad jurídica diferentes temas importantes, esenciales. Y yo quiero terminar por preguntarles, doctores, ¿qué tan importante es que, por ejemplo, las personas que hoy están marchando también conozcan de estos temas del ingreso a la función pública? ¿Qué piensa sobre ese tema, doctor Álvaro? Mira ese tema, ese es un tema delicado. Está muy bien, yo estoy de acuerdo que se haga la marcha, pero una marcha pacífica, una marcha social. Pero ¿qué sentido tiene acabar con unos buses o qué sentido tiene sentido acabar
con unos comerciantes, que es, por ejemplo, en la administración pública, ¿qué sentidos tienen, o con los, perdón, con los bienes del Estado, qué sentido tiene? Si esos bienes del Estado somos nosotros los que lo estamos pagando, es que es nosotros, cuando usted compra un producto y paga el IVA, eso, con eso es que compran el megabús, con eso es que hacen las estaciones, con eso es que hacen las obras públicas. ¿Qué sentido tienen destruir eso? No tiene ningún sentido, ese sentido no tiene ninguno. Entonces, que la protesta social se tiene que dar porque es un derecho fundamental, constitucional, reconocido por el mundo entero. Pero pues no es, una cosa es la protesta social y otra cosa es destruir lo que a nosotros mismos, que lo que es de nosotros mismos. Si es que el bus, la estación de un megabús o la estación de un Transmilenio no es de Pedro, ni de la alcaldesa, ni del alcalde de turno, es de nosotros. Alguien va a su casa y destruye la casa. Me pregunto a mí, alguien va a su casa y destruye su televisor, destruye el equipo de sonido, destruye la licuadora donde le hacen el jugo, destruye la olla a presión donde le cocinan los alimentos. No, eso no debe ser así. Entonces, muy interesante que también conozcan lo que es la función pública y lo que pertenece al Estado y los servidores públicos y cuál es el oficio de ellos y cuál es su actividad frente al ciudadano común y corriente. Y su análisis, doctor Leonel. A ver, esto tiene como una raíz más profunda. Yo todos los días me lamento que programas de formación desde la primera infancia o la escuela primaria hayan desaparecido. Yo estudié o recibí capacitación en una área que llamaban el civismo, la cátedra o la clase de cívica. En cívica a uno le enseñan que el ciudadano tiene unos derechos y unos deberes. Traído ya al tiempo actual, en la Constitución del año 91, la que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente en el año 91, usted solo encuentra un artículo que habla de deberes, los demás son como derechos. Usted confronta el contenido del artículo 40, que son los famosos derechos políticos y son fundamentales, con los deberes que consagra el artículo 95, y entonces dice, no, es que, entonces por eso todo el mundo es ocupado en reclamar derechos, ejercicio de derechos, y nadie habla del cumplimiento de deberes. Entonces, por eso es importante la formación del ciudadano desde por allá, desde la primaria, el bachillerato y en la facultad, en el pregrado, de cualquier actividad académica, derecho, ingeniería, economía, lo que sea, pero ahí debe haber una formación en elementos ciudadanía, para que la persona tenga claro cuáles son los deberes y cuáles son los derechos, qué es lo que puede reclamar, pero con qué es que tiene que cumplir también. Doctor Leonel, ¿se acuerda? Pues nosotros somos ya bien mayores, pero habían tres temas o tres asignaturas que eran urbanismo, cívica y ética. Perdón, urbanismo no, urbanidad. Urbanidad. La urbanidad de Carreño. Esa, la urbanidad de Carreño, civismo y ética. Eso debía estar hoy en el pensum. Debería volverse. No solamente en el pensum del pregrado, sino del posgrado y del bachillerato y de la primaria. Debería otra vez volver la urbanidad de Carreño, la cívica y la ética. Muy bien, y el libro recomendado de esta semana es El ingreso a la función pública. El ingreso a la función pública del doctor Álvaro Aguilar y del doctor Leonel Quintero. Yo quiero agradecerles por haber aceptado nuestra invitación. Estas reflexiones son supremamente valiosas para los ciudadanos. Doctor Álvaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, doctor García, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Espero que se repita y estar con usted en otra oportunidad, con otro tema, en este mismo programa y en este mismo espacio. Doctor Leonel, muchas gracias. Como dice el doctor Álvaro, muchas gracias por su invitación. Parece que hemos empezado como a establecer un diálogo a través de su programa con la comunidad. Esperamos volver a estar por acá, haber logrado como la altura de la expectativa que tenía el programa y que nos vuelva de pronto a invitar. Muy bien, para los estudiantes de Derecho, para los abogados, para los funcionarios judiciales, para la comunidad en general, los invito para que lean las obras del doctor Álvaro y del doctor Leonel. Esta nota la encuentran a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en nuestro canal de YouTube Escáner Jurídico. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Cada 8 días una nota aquí en Derecho para Todos. La producción es de Juan Sinisterra y su empresa Foco Contenido Digital.
Nosotros somos Escáner Jurídico, su derecho, nuestra prioridad.